en las casas, en sus hogares. Estamos nuevamente aquí con los amigos Gonzalo Saldías y Cristian Alomar para hacer el programa de hoy con un cariz un poco diferente, con un tono un poco diferente, un tono ya de preocupación, un tono que alguien podría decir alarmista, temas que ya hemos conversado con anterioridad, temas que hemos llevado a ustedes sobre la actualidad, lo que ha ocurrido y que hemos abarcado latamente sobre no solo la situación que ocurre en la macro zona sur, sino que lo que debería hacer el gobierno, y lamentablemente el día de hoy tenemos algo que lamentar. Vamos a conversar de todo esto y mucho más hoy día en Chile desde el balcón. Vuelo por la Pintana y Peñalolén, paso por Leonera, también por Hualpén, y nada pareciera mejorar. Vengo de Talcahuano y hasta Chiloé y veo a 10 ratas robándole a usted. Hola Cristian, hola Gonzalo, ¿cómo están? Cristian, parte por ti, ¿cómo Hola, estás? buenas noches. Bueno, como adelantaba recién, hace un rato atrás, hoy día tuvimos un día sumamente triste, un día lamentable para un grupo de mapuches que fueron atacados en el sur, y derivando la muerte de un mapuche, segundo Catril. ¿Cómo ves tú la situación, Cristian? Hola, buenas noches. ¿Cómo está Rodrigo? Gonzalo, gusto saludarlo. Igualmente. Buenas noches, estimado. Una tragedia, po, ¿qué querés que te diga? Una tragedia. Y una tragedia porque supuestamente existe un estado de excepción, ¿ya? Donde nosotros de antemano lo sabíamos, que era un estado de excepción en el papel limitado, ¿ya? Toda vez que la facultad que se le otorgó a las Fuerzas Armadas para poder proteger, patrullar o fiscalizar, digamos, el territorio declarado en estado de excepción, era relativo, no alcanzaba todo el perímetro que comprende la provincia de Arauco y la Araucanía. Entonces, frente a eso tú dices, ¿por qué ocurre? Es una guerrilla, Vietnam, aparecen de repente, desaparecen y se desata la tragedia. Sobre todo cuando ya el atentado, Rodrigo, es en contra de personas que pertenecen al pueblo mapuche, ¿ya? Entonces, donde por lo que entiendo, según lo que se informaba en los medios de comunicación, eran personas que estaban replantando sectores donde habían existido forestales, en una especie de convenio con una forestal, entiendo. Y resulta que, claro, tenemos 5 comuneros, ¿verdad?, del pueblo mapuche, heridos. Uno lamentablemente falleció, Rodrigo, lo cual es una tragedia. Pero la curiosidad que yo advierto es que hay 3 heridos, de los 5 hay 3 que son heridos en su rostro, incluyendo al comunero que falleció. Por consiguiente, aquí los disparos fueron a quemarropa, no fueron para inyectar, ¿cierto?, ni para disuadir nada, fueron a matar. Y fue lo que pasó en definitiva. Entonces, frente a este escenario, lo que hablábamos en otros programas, chiquillos, o el Estado chileno reacciona o la cuestión se da de las manos. Yo creo que ya esto marca un quiebre, porque ya el asesinato es directamente a una persona realmente del pueblo mapuche. Entonces ya el límite que podía existir ya la verdad que se cruzó. Entonces, ¿ahora qué vienen las grandes ciudades? Es lo que yo me pregunto. Eso es lo que yo advierto a priori. En atención a lo mismo y las graves circunstancias en las que se vieron envueltos el día de hoy estos comuneros mapuches, que como bien dice Cristian, terminan algunos heridos, hay uno que ya está fallecido, ¿cierto? ¿Cómo ve, Gonzalo, la situación social que hemos conversado latamente en otros programas? ¿Y cómo ves cómo crees tú que se ha ido desarrollando y hacia dónde va encaminado todo esto? Buenas noches nuevamente. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Cristian. Aquí nuevamente tratando temas que no quisiéramos estar tratando, pero que la realidad nos impone.
viviendo prácticamente en el polvorín llamado Chile, donde tenemos delincuencia desatada, donde tenemos quema de buses del Transantiago en plena Alameda, y ahora el famoso estado de excepción constitucional, porque no es un estado de excepción, es un estado de excepción, porque es decepcionante ver que en realidad no sirve para nada, porque está hecho es un estado de excepción hecho a la medida del terrorismo. Toda vez que, por supuesto, o sea, si los militares van a estar abocados solamente a los caminos, les están diciendo de antemano dónde van a estar y que no se pueden mover. Entonces, claramente los grupos subversivos van a poder actuar con total impunidad. Ahora, el sentido pésame a la familia de estos ciudadanos chilenos y comuneros mapuche, por supuesto. Lamentable, como dice Cristian, una verdadera tragedia, y que lamentablemente no pareciera que esto vaya a acabar con esto, ¿eh? O sea, no pareciera que vaya a acabar con este episodio. Todo hace presumir que esto va a seguir y que va a seguir quizás en un tenor aún más violento. Exacto. Mira, yo en ese sentido quisiera hacerles un alcance. Nosotros en varias ocasiones conversamos el tema, hicimos ver el hecho de que la violencia en la macrozona sur iba en aumento. Ojo, esta no es la primera persona que muere dentro de este conflicto en esta zona. Pero al mismo tiempo, ¿ah? Claramente. Claro, y en algún momento, quizás en un tono un poco burlesco, se le entregó a Isquia Siches, ¿cierto?, en el Parlamento, un listado con la gran cantidad de atentados que han existido, que han incluso dejado muertos, como bien dije antes, y se tomó un poco a la chacota, ¿cierto?, que prácticamente se le estaba faltando el respeto a la ministra. Yo quiero dejar bien claro un asunto, ¿eh? Y como bien digo, ya lo hemos conversado antes. Todo esto se vio venir, todo esto se dijo. Incluso conversamos nosotros qué es lo que haríamos, qué es lo que le recomendaríamos al gobierno. Hoy día la ministra Siches sale a decir que como gobierno hablaron con el delegado presidencial, ¿cierto? Y van a presentar las querellas correspondientes como si las querellas fueran a calmar esta situación. Y por otro lado, tenemos a un ministro que es Giorgio Jackson, que no sé en qué parte del mundo vive, y que en realidad la primera declaración que sale a realizar es que en situaciones sensibles como esta, no hay que sacar provecho político. Él inmediatamente está sacando un cálculo político respecto a esta lamentable situación. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. La constitución política entrega las facultades al gobierno para que esto se termine de una vez y en forma radical, con los estados de excepción que existen. ¿Por qué no se hace? Porque el gobierno no quiere validar la constitución, porque como dijimos antes, no existe gobierno sin la nueva constitución, y están esperando eso, la nueva constitución. Es una falta de respeto para todos los chilenos y para todas aquellas personas que viven en la macrozona sur, que salga un ministro a decir que lo que hay que evitar es sacar un provecho político, sin advertir la situación extrema de violencia que se está viviendo. Y como bien dijiste tú, Gonzalo, esta situación se está extrapolando. En Santiago tenemos quema de buses, tenemos quema de colegios, en las regiones tenemos cada 2 por 3 asuntos violentos con arma blanca en la calle. ¿Hasta cuándo el gobierno no se pone los pantalones y asume la responsabilidad para la cual fue electo? Gabriel Boric cambió su discurso para la segunda vuelta y dijo: vamos a cambiar y vamos a restringir al máximo cualquier acto de violencia, porque nosotros como gobierno queremos la paz. Y ahora lo que estamos viendo es otra vez que se dan vuelta la chaqueta y están esperando que llegue septiembre. Una falta de respeto por parte del gobierno. Y nuevamente Gabriel Boric no se ve y manda a los ministros inexpertos que no saben lo que están diciendo. Y lamentablemente la gente está viviendo las consecuencias. Rodrigo, yo ahí quiero discrepar contigo. Yo creo que Jackson debe ser uno de los seres más siniestros que yo he visto en la política,
Y él sabe perfectamente lo que está haciendo. Él lo tiene muy claro, él está sacando réditos políticos de esto. Y si bien, es gracioso que te diga siniestro, porque la acepción latina de siniestro es zurdo, pero la acepción de Jackson es que un tipo perverso, con mala intención, mentiroso, y bueno, y lo hemos visto desde que era diputado, donde se donaba las platas de un bolsillo al otro, después contra todos los derechos de propiedad con su libro de copia o muerte, el que te mandé para que pueda estar al alcance de los demás, de los suscriptores, y ahora, como dices tú, diciendo que no hay que sacar réditos políticos, Así es. sacando al mismo tiempo réditos políticos. Él es un oxímoron en sí mismo. No, agrega algo que, claro, la prioridad dijo que estaba y que se insiste en el tema del indulto a los presos políticos. A propósito de la entrevista de lo que pasó hoy día. O sea, lo que yo no logro comprender es cómo el gobierno sigue enfrascado en obtener que salga este mamotreto de estado de excepción, donde por un lado es estado de excepción para lo que nos conviene, que son ciertas rutas, ciertos caminos, pero no para cuidar a la gente. No para cuidar a la gente. Hoy día murió una persona, murió. O sea, quiero que quede claro, el gobierno en este momento tiene sangre en sus manos, se le dijo, y el gobierno no asumió en ningún momento el control de la zona y se le escapó de las manos. El gobierno en este momento tiene las manos manchadas por irresponsable, por no utilizar las herramientas que la Constitución les entrega. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo veo que existe desidia del gobierno de utilizar los elementos constitucionales, existe inexperiencia y falta de respeto a la gente. Sí, Rodrigo, pero eso, yo comparto tu opinión, pero también súmale que existen otros órganos del Estado que también te han llamado a hacer el trabajo y no lo están haciendo, o sea, Fiscalía, Poder Judicial, oposición, ¿cierto? Convención Constituyente en su minuto, ¿verdad? Cuando falleció una persona también en la Araucanía y se le pidió un minuto de silencio a la mesa y la señora Loncón dijo que no. Me gustaría saber si la señora Loncón va a hacer un minuto de silencio ahora por esta persona que murió, que sí lleva apellido en sangre mapuche. Pero ¿sabes qué, Cristian? Yo aquí quizás discrepo un poco. Yo no veo que el Poder Judicial esté equivocado. Y aquí yo sé que hay personas que van a discrepar de mí, pero el Poder Judicial está atado a la normatividad existente y a lo que se pide por las partes. O sea, lo conversamos hace un par de capítulos antes en relación a las circunstancias de riesgo y de violencia que se vivieron en Santiago, cuando la magistrada le estaba diciendo prácticamente, le regalo la prisión preventiva si me la pide. Sí, Rodrigo, pero eso es un hecho puntual de una jueza que se atrevió a increpar al fiscal. Discúlpame que te lo diga. O sea, pero más allá de eso, Rodrigo, hay mucho elemento infiltrado. O sea, de partida el juez de rojo, que no es el único, sino que es el punto más visible nomás. O sea, hay mucho elemento infiltrado de extrema izquierda en el Poder Judicial. Y eso es así. Si yo no critico, o sea, yo no voy al hecho de que haya gente de izquierda que esté errando el camino por un asunto político. Y tal como lo has dicho tú muchas veces, Gonzalo, hasta un asunto religioso de izquierda. Yo no estoy tratando de salvar el Poder Judicial. Lo que estoy diciendo es que el Poder Judicial no puede ir más allá de lo que se le está pidiendo. Y en ese punto, el responsable de la persecución es el Ministerio Público. Y tenemos una fiscalía carente de acciones sólidas para poder perseguir esto, carente de investigación. ¿Dónde está la investigación? Se supone que la investigación debe transparentarse. ¿Dónde está la investigación de estos hechos? ¿Dónde está la investigación al señor Yaitul? Donde el Ministerio Público dice, sin querella no podemos hacer nada. ¿Te das cuenta? Entonces, pero que Rodrigo, esa afirmación del Ministerio Público, sin querella no podemos hacer nada, porque supuestamente se va a invocar la ley de seguridad interior del Estado, donde claro, la acción la tiene el gobierno, en este caso el Estado. Pero hay otras figuras que se podrían eventualmente tipificar. Yo no soy penalista, no soy abogado penalista, pero hay otras figuras. ¿No hay asociación ilícita ahí? Pero lo que yo digo, todo el mundo habla, y con esto yo no quiero decir que yo sé más allá o que estoy imputándole delito al señor Yaitul.
No, no, Pero, no, pero a ver, se ha conversado y nosotros conocemos la situación del señor Yaitul latamente. Sabemos aparte que es líder de una agrupación que se ha adjudicado una serie de atentados. bueno, el Se lo ha atentado de adjudicado Es que, directamente. es que por eso mismo, Rodrigo, Yaitul es líder de una asociación que todo el mundo sabe que es abiertamente terrorista. Y ahí está paseándose con fuero por todo el Chile. Por O eso, sea, pero ¿hasta ¿dónde cuándo? está? Pero ¿dónde está eso es lo que estoy diciendo. La investigación debe ser dirigida por el Ministerio Público. Ya, pues, No Rodrigo, podemos que eso, responsabilizar al Poder Judicial. no, pero Rodrigo, Yo a ver, creo un que a momento. todos les cabe alguna cuota de Sí, responsabilidad, Rodrigo. Rodrigo, mira, yo no vi después el otro día a propósito cuando murió esta niña que era periodista, o periodista, perdón, no era psicóloga, no sé, pero que lamentablemente falleció y que estaba cubriendo los incidentes del 1 de mayo. A propósito de lo que tú decías del fiscal que pidió el arresto domiciliario, que la magistrada le dice, oiga, pero no abrí la prisión preventiva. Yo no vi al fiscal Abbott paseándose por el Congreso, dando explicaciones del por qué. Po. ¿Ah? Bueno, Entonces, estamos hablando de las otras Rodrigo, responsabilidades. Sí, estamos claros. no, pero a ver, por Rodrigo, pero a ver, seamos pulcros en el debate. Pues, bueno, o sea, el Ministerio Público tiene un cabecilla que es el fiscal nacional. Señor, venga para acá. Que dicho sea de paso, va a ser reemplazado por una asamblea. Vamos a ver cómo funciona eso. Si ya funciona mal en una sola cabeza, imagínatela en una asamblea. ¿Cachai? Entonces, a eso apunto, Rodrigo. Y respecto al Poder Judicial, que usted está defendiendo con brillo, mi estimado amigo, yo me sitúo en el 18 de octubre, ya en el estallido social, demandas legítimas por lo demás, yo no voy a meter en eso, sino voy a los hechos de violencia. Porque el manifestarse es un derecho humano. El salir a la calle y decir a la autoridad, usted lo está haciendo mal, señor, con pancarta y con vítor y grito, cuestiones, es constitucional, inclusive más que legal. Voy a los hechos de violencia. ¿Qué pasó con el carabinero que supuestamente redujo, o un militar, no me acuerdo lo que era, que redujo a un sujeto, ¿cierto? Que el empleado le había dicho, señor, todos ustedes, por lo que está pasando en el país, se van a las 12 del día a sus casas. Al sujeto lo encontraron a las 5 de la tarde, con una hoja de 30 centímetros en su ropa, merodeando un departamento que era de puro abuelito, gente mayor. Se abalanza sobre el uniformado. Este lo reduce. ¿Qué pasó con el Poder Judicial? ¿Te acuerdas? Me acuerdo del hecho, pero no recuerdo qué es lo que ocurrió en tribunales. El sujeto, el juez de garantía lo dejó, quedó libre, digamos, ya, sin ninguna medida, creo que la medida cautelar del funcionario policial o de la Fuerza Armada, no recuerdo, fue firme mientras se desarrollaba la investigación, pero la defensa, el Ministerio Público, perdón, llegó a la Corte de Apelaciones y la Corte revocó y tuvo prisión preventiva. Pues. Entonces, ¿a dónde está la culpa del Poder Judicial? ¿Quién obligó a ese funcionario a salir del cuartel e ir a tomar el orden público? O sea, a ver, ¿qué quiero decir con esto, Rodrigo? No estoy enlodando la imagen del Poder Judicial. No estoy enlodando la imagen del Ministerio Público como entidades. Pero también hay un cierto grado de responsabilidad y señales. Si en el fondo los tribunales de justicia, a través de sus resoluciones judiciales, ustedes comprenderán porque son abogados, de una u otra forma van gobernando, van marcando la tendencia, ¿cierto?, en la forma de conducta de los ciudadanos, de los ciudadanos que son parte del elemento pueblo, que a su vez son parte del Estado, como elemento del Estado. Sí, claro. Porque si no, de lo contrario, se genera una especie de impunidad donde, no, si yo hago esto no va a pasar nada. ¿Qué es lo que hoy día tenemos? O sea, yo creo que ya la gente ve que la violencia es una vía legítima para actuar. Válida, absolutamente. Y lo podemos ver en las protestas que ya en ninguna parte son pacíficas. O sea, ¿qué protestas pacíficas, por favor? O sea, basta salir un rato a la Alameda los días viernes, los días jueves, los días miércoles, martes y lunes. O sea, Gonzalo, por favor. Gonzalo, ayer era día lunes. Por eso te digo. Quemaron contra Santiago, con el chofer adentro. Caballeros alcanzaron a salirse, de lo contrario se queman vivos. ¿Qué pasa Instituto Nacional lo estaban quemando. ¿Y qué pasa si tú a esos estudiantes los vas y los expulsas? Bueno, te caen las penas del infierno encima también, pues. Lógico, pero ¿qué podía hacer con esos estudiantes?
O sea, si se les quiere dar Van a voto quedar- como van a adultos, quedar sin que se escolaridad. los juzgue como adultos, pues, ¿o no? Si se les quiere dar voto, si la Convención Constitucional, por ejemplo, quiere darle voto a los menores de 16 años, o sea, perfecto. Pero juzguemos también a los menores de 16 años como adultos, pues si van a entrar a la vida ciudadana, que sean ciudadanos completamente, pues. Insisto, yo no soy abogado penalista, pero entiendo que existe una ley de responsabilidad penal juvenil. ¿O no, Rodrigo? Sí, claro, existe. Entonces, Sí, pero yo creo que, las mira, penas, yo creo las penas que se establecen ahí son claramente más atenuadas que las que se pueden aplicar a un Sí, adulto. claramente, claramente. pero que, a ver, el tema, ¿Chile tiene instituciones? Sí. Dentro el Estado. Tiene órganos que están llamados a cumplir una función. Había un presidente, era un Ricardo Lago, que decía, hay que dejar que las instituciones funcionen. Perfecto. Chile tiene órganos del Estado que pueden hacer frente a esta cuestión, sí las tiene. El tema es por qué no se hace. Por falta de voluntad política, pues, estimado. Porque nadie se quiere quemar. Pues, bueno. No lo estoy Así es. ofendiendo, Palito, ¿ah? Usted es una persona brillante. Pero es por eso. Entonces, hoy día estamos lamentando la muerte de este señor, no recuerdo el apellido, Rodrigo Catril, Catril. Me sumo a las condolencias a su familia, Gonzalo. Ya, yo tengo colegas que son del pueblo mapuche, amigos. Usted, mi estimado amigo, también tiene familia ahí, ¿verdad? Y son tipos del descuevo. Ayer estaba viendo un video, un sujeto dijo, oye, esta señora es de apellido que no tiene nada que ver con el pueblo mapuche. Y está ahí en la revuelta. No, sí, yo insisto, Cristian, yo estoy de acuerdo contigo, las instituciones están, pero no se quieren usar porque no hay la voluntad. ¿Y por qué no hay la voluntad? Por lo que tú dices, porque nadie se quiere quemar. Efectivamente, es así. Quiero también en ese sentido analizar, por ejemplo, las palabras que fueron dichas en el discurso por el marino retirado, ¿ya? Que causaron un revuelo impresionante. Yo vi a Mónica González rasgando vestidura en la red, pero resulta que Yaitul llama a la sedición y no pasa nada, ¿eh? Y sale el mismo presidente a decir que no se condena por dichos y pensamientos. O sea, la vara de medida, bueno. Mira, estimado, yo lo que advierto, y me alata ver a Chile de esta forma, porque claro, lo ideal y la gracia de la democracia es esa. Existen personas que piensan con esta mano y existen personas que piensan con esta mano. ¿Cierto? Pero hay personas que piensan con una mano que va más allá. Y que esa mano están dispuestas a apretar un gatillo. ¿Ya? O sea, cuando ya esta cuestión pasa estos límites, nadie le pone coto. Yo a veces me pregunto, de verdad se los digo, ¿qué sabe el señor Yantul o Lacan? Que entre paréntesis hay que decirlo. Y hay una variante en la cuestión que pasó hoy día, respecto del compatriota que falleció. Lacan no se adjudicó los ataques. Si Lacan está calificada, o la gente dice, no, son terribles Yantul y compañía, perfecto, ya demos esa posibilidad. O sea, hay grupos paralelos que son tanto más violentos. exacto. Si fueron 3 personas heridas en su rostro. Menos mal que una bala pasó por aquí, lo rozó y lo rompió, y el otro, no sé qué, pero está fuera de peligro de muerte porque hubo una especie de operación ahí, ¿verdad? Uh-huh. Pero está hablando de gente que disparó a quemarropa. Gente que está preparada también porque dispararon a la cabeza, digamos. No fue No, casual no. el disparo. Tú no es que tomaste el fusil y disparaste, no. Eso implica tácitamente preparación. ¿Verdad? Entonces yo me pregunto y digo, oye, a ver, si el señor Yantul dice esto y nadie lo apoya, ni el gobierno ni nadie, imaginemos, ¿qué le sabe él a la autoridad con que tiene más afín? Que no hace nada, digamos. Que se hace loco. O sea, ¿qué sabe él del presidente Tellier, por ejemplo? No, pero Tellier es una persona pública, nosotros lo conocemos. Y va, Pero por favor, o sea,
¿Tú crees que nosotros conocemos a Telier, Cristian? No, Por favor. No, nosotros Aparte que, conocemos a Telier seamos en el sentido sinceros, él a la es el figura presidente de Chile. pública. ¿Ah? Él es el presidente de Chile en este momento, Telier, Ah, y sale a brindar a Boric, weón, en cada conferencia de prensa, weón. Explícame qué está haciendo Telier ahí en el grupo de los que sale a brindar a Boric. pero muchachos, Bueno, mira, como parte de la aparte que los compatriotas chilenos, comuneros mapuches que viven ahí, ¿cierto? Yo tengo el placer, el gusto de conocer de cerca a muchos. Pero nos vamos a ir a aquellos que son violentistas. Hablemos, ¿sabes qué? Este asunto de hablar de comunero mapuche a mí me tiene un poco saturado, porque A mí también, no, a mí o sea, también. no, Por eso hago la diferencia, Rodrigo. Disculpa que te moleste, te interrumpa nuevamente. Porque no es el pueblo mapuche que la gente no sepa, es el porque pueblo luego mapuche, exacto. ve videos, no, que vengan los mapuches para acá, que van a encontrar lo que. No, compadre, no, no el pueblo mapuche. No, El exacto. pueblo mapuche es emprendedor, está trabajando, ¿cierto? Está en la faena forestal, hoy día están replantando y los matan. Pero no solo eso, recordemos que esto viene hace tiempo. No sé si ustedes recuerdan incluso en la época donde estaba Gladys Marín, que Gladys Marín tuvo que salir en algún momento a defender todo a ciudadanos franceses y españoles que estaban en la zona asusando levantamiento de las personas, ¿ya? Y que estaban registrados dentro del Partido Comunista. Entonces tuvo que salir Gladys Marín, ¿cierto? No sé si ustedes la recuerdan en las noticias señalando que las reivindicaciones son válidas. Ya en esa época ya se hablaba de este tipo de cosas. Pero aparte, muchos de estos grupos, estas organizaciones criminales que existen, se mantienen financiados, y mira lo que le voy a decir, se mantienen siendo financiados, curiosamente, no solamente por elementos delictuales, hay muchos que le atribuyen organizaciones de tipo de narcotráfico, ¿cierto? Pero además se financian con los propios recursos del Estado. ¿Ya? Cada uno de ellos recibe subvenciones, y subvenciones que son millonarias, tanto en tierra como en elementos agrícolas, como en subvenciones en dinero. O sea, no es menor lo que expuso en algún momento Miguel Mellado, de Renovación Nacional, respecto de la cantidad de dinero que recibía la familia Catrillanca. ¿Ya? Y uno puede decir que terrible lo que ocurrió con Camilo Catrillanca, ¿cierto? Y con toda la situación en la cual se vio envuelto, y con toda la situación país que generó. Pero la familia Catrillanca vive del Estado. Y no estoy diciendo que eso sea malo, ¿eh? No estoy diciendo que eso sea malo, y los 450 hectáreas que tiene cada uno, producto de que el Estado le ha regalado tierras reivindicadas. Yo no sé si a mí me podrían reivindicar 450 hectáreas de en algún lado, pero cada uno de ellos, 450 hectáreas reivindicadas en su calidad de mapuche, ¿cierto? Pero tal como ellos tienen eso, estas organizaciones criminales que están en esa zona se financian gracias a nosotros. Indirectamente ellos están viviendo gracias a nosotros, a nuestro trabajo. Ellos se pueden alimentar, ellos pueden vivir, pueden tener sus casas, sus hectáreas, sus animales. Y se organizan ¿para qué? Para luchar contra el Estado, obtener más, pero al mismo tiempo seguir recibiendo la platita en el bolsillo. Entonces el Estado, a través de su representante, en este momento el Ejecutivo es de izquierda, o se pone las pilas, o vamos a tener levantamientos, pero esta vez levantamientos que no van a venir directamente de lo que ellos llaman el pueblo. Vamos a tener levantamientos de lo que tú una vez bien dijiste, Gonzalo, levantamientos que pueden terminar mal. Ya estamos viendo, ¿qué pasa si estos mapuches que estaban ahí, estos compatriotas que fueron hoy día atacados, se defienden? Habríamos tenido un inicio, y no quiero hablar de guerra civil, pero sí de conflictos armados serios, graves, que también desconocemos y que ya se están generando y se están ocultando. Bueno, y en el sentido de que hablaban, muchachos, efectivamente estoy de acuerdo con Cristian cuando plantea de que no podemos meter al saco a todos, porque en realidad esa es la mentalidad de izquierda, y nosotros no tenemos que pensar como la izquierda. Nosotros tenemos que fijarnos en los individuos. Quien mata es el asesino, quien agrede es el agresor, quien oprime es el opresor, ¿ya? No hablar de colectivos, no hablar que los mapuches aquí, que los mapuches allá, no. Yaitul y su horda de delincuentes
y los grupos que se han escindido de la misma CAM y que se han formado grupos aún más radicales que la CAM. Exacto. O sea, yo creo que ahí tiene que ponerse el foco, pero no creo que este gobierno lo haga, la verdad es que no lo dudo mucho. Oye, a De mí, hecho, yo creo que el pueblo mapuche, discúlpenme o excúsenme, el pueblo mapuche hoy en día es víctima. El pueblo araucano, víctima. El pueblo mapuche es víctima. Arauco es víctima. Arauco tiene una pena, dijo por ahí una vez Greta Van. Y hoy en día la está teniendo. El pueblo mapuche hoy en día es víctima. Y eso es lo que yo quiero transmitir a las personas que ven este espacio. Que no piensen que es el pueblo mapuche el que está detrás de esto. Son grupos radicales. Obviamente tiene que haber personas que forman parte del pueblo mapuche, eso es lógico. Pero Como no es también el pueblo algunos que no. ¿Ah? Como también algunos que no, algunos que están ahí, por No, pero la ejemplo, gran mayoría. reclutados de la Universidad de Concepción, que ha sido un semillero de subversivos. O sea, y me duele decirlo porque es mi universidad, pero es cosa de fijarse en quiénes han sido los últimos mártires que ha tenido la causa. al respecto, me gustaría poder hacerles una pregunta, a ver, respecto de cómo ven ustedes esta situación. Y bueno, en definitiva, lo que le quiero consultar como para ir cerrando esta primera etapa de conversación sobre este tema, para pasar también a otros temas que nos deben abocar. Hoy día en la mañana, cuando ocurrió todo este atentado, comuneros, no digamos comuneros mapuches, violentistas, terroristas, amenazaron al Estado diciendo que si no levantaban las medidas de protección, que si no se iba a Carabineros en 3 horas, la cosa se iba a agravar. ¿Ya? Se armaron estos grupos donde la ministra del Interior dijo que iban a haber querellas, ¿cierto? Se reaccionó Jackson, reaccionó la oposición, mucha palabrería, ¿cierto? Pero en el fondo, vemos que la Fiscalía, tras la amenaza de estos terroristas, solicitó la suspensión de la medida cautelar, de la medida de protección que existía en la zona, y Carabineros se retiró del predio forestal, objeto de la cautelar o de la protección. Lo que estábamos hablando recién sobre la actuación que debe desplegar la Fiscalía, sobre lo que debe realizar el gobierno. ¿Qué creen ustedes o cómo ven ustedes la reacción del gobierno y las instituciones y cómo se debe sentir el ciudadano a pie que vive en la macrozona sur en estos momentos? Terror. Exacto, aterrorizado. ¿Qué te puedo decir? El terrorismo está surtiendo sus efectos. Imagínate, yo sé que las instituciones, nosotros decimos, no, es que las instituciones tienen que funcionar, pero las instituciones están compuestas por personas. Entonces, yo imagino que también aquí hay mucho miedo de parte de los fiscales, imagino que aquí también hay mucho miedo de parte de la policía, porque fuera de su cargo, ellos son personas y tienen familia. Ahora, ¿es el miedo el que está paralizando las instituciones o habrán otras causas? Eso es lo que yo me pregunto. Yo en algún momento cuando ocurrió todo esto en Santiago, hice entrever y deslicé la idea de que existían, no sé, no quiero decirle directrices o instrucciones, pero sí conversaciones. Me da la impresión por la actuación que tuvo en la Fiscalía, o sea, no es una actuación demasiado pasiva frente a la situación, derrotista, toda la razón, en no actuar como corresponde, no pedir las medidas que la ley le entrega. Y por otro lado teníamos al querellante Estado, ¿cierto?, que tampoco no dijo nada. Y ahora vemos nuevamente una actitud pasiva del gobierno. Es decir, ¿qué es lo que, hasta dónde va a llevar el conflicto el gobierno? Porque el gobierno partió el 11 de marzo hablando de diálogo. Estamos a 24 de mayo.
y ya hay muertos, fracasó el diálogo, no hay estado de excepción y el Ministerio Público está retirando las medidas de protección. Es decir, Ojo, disculpa Rodrigo, el Ministerio Público no está retirando la medida de protección del predio de la celulosa Arauco. A mí no me interesa la celulosa Arauco. No soy amigo de Angelini o de Roberto Angelini, porque entiendo que don Anacleto Angelini Fabri falleció. ¿Ya? Era la protección que se le estaba dando a los funcionarios, a los trabajadores. A los trabajadores, exacto. A los trabajadores. No al Término con empresariado. el cual la izquierda se ha llenado la boca, ¿eh? Los trabajadores aquí y los trabajadores allá. A eso es. A los trabajadores, porque los trabajadores necesitan trabajar, lógico, obvio. Oye, el comentario que me pegué, bueno, es obvio que necesitan trabajar. Y en la provincia de Arauco, una de las grandes fuentes laborales es la celulosa. Entonces los trabajadores los que van a quedar desprotegidos. El gobierno acaba de desamparar a los trabajadores. No, pero Angelini, weón. Si Roberto Angelini no vive ahí en la celulosa. O en la provincia de Arauco. De protección para lo que está haciendo la fiscalía ahora. Aparte, yo entiendo que la fiscalía es autónoma, no depende del gobierno. Exacto. Es desproteger a los trabajadores. Que no hablemos de los trabajadores porque suena demasiado a las personas. Porque cuando hablamos de los trabajadores, nosotros entendemos, pero es que desproteger cuando quiero decir a las personas, como muy bien dijo Gonzalo, detrás de cada uno hay familias, hay hijos, hay madres. Entonces tú desproteges el núcleo fundamental de la sociedad. Y generar un clima de inseguridad es sumamente complicado, porque tal como hemos venido hablando, esto parte en una zona, empieza a agrandarse, estamos llegando en el sur hasta la zona de Osorno. Colócate en el lugar de los trabajadores que ejercen su labor ahí en la célula. Si ya no tenés protección policial, ¿te atreverías a ir a trabajar? No, claramente no. Sería válida la huelga, ¿no? Sin duda. Exacto. Ya, pues. Entonces, si están las instituciones, ¿por qué no funcionan? El Ministerio Público no depende del gobierno. Porque de lo contrario, todo se concentraría en el gobierno. Y no, por el Ministerio Público autónomo de la investigación. ¿Puede disponer de las policías? Sí. Ella le elige. ¿Lo está haciendo, Rodrigo? Pero por eso yo te digo, Cristian, ¿cuál es la razón? ¿Es un tema ideológico? ¿Es un tema de plata? ¿Es un tema de miedo? ¿Qué? Y para ir cerrando un poco esto, ¿qué les parece las declaraciones de Gabriel Boric? El presidente Boric señaló respecto a todo esto, salió la información, ¿cierto?, que dice que no vamos a tolerar que la violencia se imponga como un método para solucionar los conflictos. Gabriel Boric, presidente de Chile, señaló que no va a tolerar que la violencia se imponga como método para la resolución de conflictos. Y aquí te quiero dar la palabra, Gonzalo, porque estoy seguro que tú tienes algo que decir al respecto. No, ¿qué te puedo decir, Rodrigo? En realidad me parece un doble discurso, porque sabemos perfectamente que le prestaron ropa a toda la violencia durante más de 2 años. Entonces ahora simplemente están cosechando las tempestades de los vientos que sembraron. Y bueno, me da la impresión que esta gente confunde violencia con fuerza, porque el Estado tiene total y pleno derecho de usar la fuerza legítima de la cual dispone para reprimir todos los núcleos violentos que puedan surgir. Y no lo hacen. ¿No lo hacen por qué? Porque por ideología ellos están en contra de la represión, de toda represión. Pero por favor, o sea, aquí estamos hablando de seguridad de una población inocente versus grupos guerrilleros. Sí. Son guerrillas, pues. Aparecen y desaparecen. Las operaciones que hacen en las comunas cuando ingresan, ¿verdad? Por eso yo antes citaba el ejemplo de Vietnam. ¿Con quién estáis peleando? Sí, hay un enemigo, pero te aparece por acá, te aparece por allá, por atrás, por arriba, por abajo, por los lados. Entonces, yo
yo no sé cómo se puede cortar esto. Militarizando, y este conflicto no va a ser un problema de este gobierno, sino del que venga y el sucesivo y así, per se. Ahora, uno advierte, digamos, que esta cuestión va a ir creciendo, pero si no está la voluntad del Estado de Chile, lo que hablábamos al principio, con todo su aparataje, con todo, como dijo bien Gonzalo, que el Estado tiene la fuerza, no la violencia, la fuerza, y el monopolio de la fuerza, no veo salida. No veo salida. Disculpa, y ligado a lo que estamos conversando, pero ya en otra área, toda esta situación, esta polarización que estamos viviendo y los actos de violencia que van aumentando, ¿cierto? Favorecen o perjudican, ¿cierto? No solo al clima de polarización, sino que al momento histórico que estamos viviendo. ¿Perjudican o favorecen lo que viene respecto de la aprobación o rechazo de la futura constitución en Chile? Crea un clima de sensación de enojo, molestia hacia los mapuches y de rebote hacia la convención, o más bien puede ser una capitalización hacia la convención de decir lo que pretende el gobierno, digamos, que la constitución no entrega las herramientas suficientes para poder poner control a esta situación. ¿Cómo lo ven ustedes? Pero ¿de qué estamos hablando, Rodrigo? O sea, primero que todo, imagínate, se decretó este estado de, como digo, estado de excepción constitucional acotado, y el proyecto de nueva constitución ni siquiera contempla este estado de excepción acotado. O sea, el borrador de la nueva constitución elimina cualquier medida que pueda oponerse a estos grupos violentistas. O sea, creo que, ¿qué más te puedo decir? Exacto. Yo también entiendo que no está consagrado este estado de excepción, porque son varios los estados de excepción, pero este particularmente no está consagrado en el nuevo proyecto, en el proyecto. Está el de asamblea, ¿verdad? Y uno más, o dos más, pero no está este. Entonces, ¿cuál va a ser el avance que vamos a tener en materia de seguridad? ¿O qué es lo que hemos podido vislumbrar en materia de seguridad? Porque yo, en lo personal, no veo discusión respecto de seguridad. Muy por el contrario. Rodrigo, lo que pasa es lo siguiente, mira, una vez un periodista dijo, el plebiscito del año 88, ¿quién ganó, el sí o el no? El no. Ganó el sí, porque se mantuvo el modelo, ¿cierto? No se tocó nada de manera sustancial, etc. Y desde un ejercicio académico, intelectual, ¿verdad? Con mucha altura, mira, tiene razón el caballero, puede ser. ¿Ah? Porque la gracia de este programa es ser objetivo. Pero si ganase la opción rechazo, que en alguna encuesta aparece como los caballos en las carreras, ¿verdad? Aparece más cerca de la meta, necesariamente se van a tener que generar reformas. Porque la opción perdedora va a recibir de muy buena manera la oferta que le está haciendo la opción vencedora. ¿Me entiendes? Sí, claro. Entonces, si gana la opción rechazo, necesariamente ya algunos están planteando que va a haber una tercera vía, ¿cierto? Que a quién le vamos a entregar competencia. Algunos están diciendo, mire, ¿sabe qué? Vamos a ir a un nuevo proceso constituyente. Otros están diciendo, mire, ¿sabe qué? Tomemos la Constitución de 1925 que nos rija. Y a esa le empezamos a hacer modificaciones. O sea, han salido una cantidad, un abanico de posibilidades y de teoría y cuestiones. Pero necesariamente aquí, sea cual sea el resultado del plebiscito, y sobre todo si gana la opción rechazo, van a venir los cambios. Van a venir cambios. Pero eso está bien, pues, Cristian, o sea, no hay ningún problema en eso. Sí, de hecho la Constitución actual contempla mecanismos para modificarse. Pero los quórums, tú sabes, Gonzalito, que son muy, muy altos. Entonces eso se quiere bajar. Pero yo me pregunto si gana la opción apruebo.
Entonces Chile hoy en día está en un proceso de cambio, sea cual sea el resultado del plebiscito, Rodrigo. Porque aquellos que pensaban de que si gana la opción rechazo, esto se va a mantener tal cual como está con la constitución de don Ricardo Lagos, Escobar, la verdad que eso no es así. No, estarían equivocados. Estarían equivocados, porque ya hay una oferta de la oposición, ¿verdad?, en orden a hacer reformas. Entonces, ojo con eso. Y por eso es tan importante, digamos, que hoy en día la clase política esté a la altura de lo que está pasando con los cambios que está teniendo Chile, con lo que está pasando en el norte. Cuando tú ves, por ejemplo, cuando tú ves en el norte, por ejemplo, chilenos que llevan 10, 12 años esperando una vivienda, y hay extranjeros que han llegado que ya la tienen, o que ya tienen los subsidios, los chilenos no. O como explicaba un doctor en su minuto, un médico en el norte, que hay mujeres, mamás, madres, ¿verdad?, que yo no digo que esté mal, quizás su estado no tiene esa cobertura, pero que vienen a dar a luz a Chile, y las chilenas a las colas, en la fila. Entonces, aquí son varias las variantes, porque lamentablemente Chile hoy en día, a nivel país, porque nosotros nos hemos dedicado a hablar, ¿verdad?, solamente de seguridad hoy día. Pero la seguridad no es solamente un tema aquí en la macrozona sur, en la región de la Araucanía, o como tú has visto que está llegando a Osorno. También la sensación de inseguridad está en el norte del país. Exacto. Bolivia no te está permitiendo entregar, ubicar a las personas que Chile expulsa del país, del territorio nacional en Bolivia, porque por ahí entraron. Bolivia te dice, no, el cacho no es mío, es suyo, señor, tome. Imagínate lo que puede significar una controversia como esa. Entonces, este es un tema, creo yo, ¿estamos todos en la misma? ¿O la cuestión ya no... levantamos las manos y hay que... los que creen en el destino, porque el destino elija, ¿ah? Porque no veo de ninguna parte de la institucionalidad, la veo muy pasiva, inactiva. No silente, porque todos hablan. Y se tira la pelota entre ellos, no, que tú, no, y la pelota no. La institucionalidad la veo pasiva, no. Claro, está dirigida por personas, como dijo Gonzalo, pero no veo a alguien que tome la batuta. ¿Ah? No sé si me explico. ¿Usted, Gonzalo, qué opina? Disculpe, Rodrigo, que le quite la... No se preocupe. usurpe, digamos, No. tu labor. Nada, ¿qué te puedo decir, Cristian? Para mí esto es un tema que trasciende la política. Mira, déjame leerte que yo tenía preparado, justo aquí estoy leyendo un libro que es muy bueno, se llama Los enemigos del comercio. Y aquí más o menos se refiere a la conquista de parte del cristianismo en el Imperio Romano, ¿ya? Sobre todo de un grupo que se llamaba los celotes, que eran aquellos que... los más radicales de la doctrina religiosa judaica. Y dice esto, y me llama la atención porque esto es tan aplicable ayer como hoy día. Metodológicamente, esta novedad social, que incluye individuos tan agresivos como ellos y tan pacíficos como prometían ser los cristianos, ha descubierto una alternativa a la evidencia empírica. Y eso es importante, una alternativa a la evidencia empírica. Los paganos nunca pidieron a sus dioses milagros, como la resurrección de cada alma con su cuerpo, mientras esta promesa se añade desde ahora a la oferta religiosa estándar. O sea, ¿en qué me quiero detener aquí? La Constitución va a ser aprobada o rechazada según el marketing, según las promesas que se hagan. Aquí es muy difícil que prime la razón, estimado. Ya estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de reemplazo de una religión que para mí es el progresismo, que está reemplazando todos los valores que nosotros aprendimos dentro de la religión cristiana, o sea, dentro de la civilización cristiana occidental. Entonces tenemos un problema de marca mayor, estamos dentro de un proceso de cambio civilizacional importante. Estamos ante el arribo de gente fanática que renunció a pensar. Y aquí tenemos un problema importante. Y aquí me quiero también detener, por ejemplo, el otro día yo veía un programa que se llama El
Radiografía Constitucional, que lo dan en Canal 13. Y estaba invitado Fernando Atria, Carolina Toá, Fontaine, y no me acuerdo quién más, la verdad. Pero lo que me llama la atención es que Atria y Toá, quien preguntó fue Mónica Pérez. Y Mónica Pérez les dijo, pero aquí, si se deja esto, le estaban preguntando sobre la propiedad, si se deja esto a la ley, esto puede salir una ley mala, ¿cierto? Carolina Toá dijo, efectivamente, puede salir una ley mala, pero hay que confiar en que no. O sea, ¿de qué estamos hablando? Se le está prometiendo a la gente cosas que no se le pueden cumplir. Lo mismo reconoció Fernando Atria, que el tema de que los derechos sociales en la Constitución estén consagrados no significa que se van a cumplir, sino que es una especie de declaración de principios. Pero a la gente, ¿de qué le sirve la declaración de principios si no puede cumplir lo que la Constitución está prometiendo? Y en este sentido, para mí, esta Constitución tiene aires de Paulo Coelho. Y te lo voy a decir así, es como que esta gente dice, decrétalo y el universo se encargará de conspirar para que lo logres. Mentira, weón. El alquimista. Es absurdo. El alquimista, exactamente. Entonces tenemos y dime tú, ¿cómo se llaman los que compran ilusiones? Ilusos, pues, weón. Tenemos una constitución que está redactada para un pueblo iluso. Y eso es muy peligroso, en el sentido de que vamos a tener una constitución que va a establecer declaraciones de intenciones, pero no va a mejorar en nada lo que hoy día tenemos, sino que al contrario, lo va a empeorar, ¿ya? Yo no tengo ningún cariño por el régimen militar, no tengo ningún cariño por la Comisión Ortúzar, no tengo ningún cariño por nada en realidad, si tú me preguntas, salvo por mí, por mis amigos y por mi familia. Ahí están mis cariños. Entonces, ¿ah? Por el pueblo de Chile, obvio. Sí, claro, por las personas que estamos aquí. Estos son mis cariños, mis afectos. Entonces, de repente, yo el otro día conversaba con un caballero en el ascensor que venía con la Constitución en la mano y me dijo, esta Constitución la compré para quemarla, me dijo, para dar Pero en realidad, y yo le dije, ¿pero por qué? No, porque fue hecha aquí y allá. Pero ¿qué me importa el pasado, viejo? O sea, a mí me importa que una Constitución que me rija establezca seguridad jurídica para el presente y el futuro. El pasado, la verdad, es que pasado está. Y podremos reconocer ciertas falencias, ciertos errores, ciertas trampas, ciertas maldades, lo que tú quieras. Pero El llamado vicio de origen. claro, pero ¿qué importa? A mí, personalmente, me importan 3 hectáreas de, ustedes saben, quién hizo o no hizo tal cosa. Porque si fuera por eso, la gente debería dejar de viajar por las carreteras hacia el sur o hacia el norte. Porque las carreteras, digámoslo, ¿cuándo se construyeron las carreteras? ¿Se construyeron ahora? No, se construyeron en todo ese lapso de 30 años que la izquierda aborrece. Deberíamos también, a lo mejor, no sé, dejar de usar automóviles, porque gran parte de los avances de los automóviles se hicieron en la Alemania aquella. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Fijémonos en el presente y en el futuro con una constitución que funcione. Exacto. Si a mí el señor Boric me propone una constitución mejor que la que tenemos actualmente, yo la voy a aprobar. Pero no es el caso. Me están ofreciendo algo mucho peor. Y yo, en ese sentido, quiero hacer el punto. Rodrigo lo sabe. Yo he dejado de compartir con personas que para mí eran importantes en algún momento porque han renunciado a pensar. Y yo opté por alejar de mi vida a la gente mala y a la gente estúpida, ¿ya? Y tuve y tengo, por ejemplo, con un amigo tengo ciertos problemas porque él renunció a pensar y va a votar a prueba y en realidad a mí me hace daño, a mí, persona, a mí. Disculpa, Cristian, yo sé que tú eres un tipo patriota, weón, pero que se vaya la mierda el patriotismo, compadre. Discúlpame, pero a mí me interesa, se llame o no se llame patria, que estemos todos bien.
¿Me entiendes? El concepto abstracto, el paradigma de la patria, la verdad a mí no me interesa mucho. A mí me interesa que todos estemos bien. Y esta Constitución a mí me daña. Me daña por ser hombre, me daña por ser hétero, me daña por ser blanco, me daña por no tener una etnia. Entonces, ¿por qué yo debería aprobar algo que me daña? Discúlpame, pero ese es el punto de hoy día. Y aparte quiero hacer un último punto, que esta gente está creando un leviatán muy poderoso. Entonces, yo tengo dos aprensiones en ese sentido. O no están pensando que el día de mañana el Estado que están creando va a estar en manos de la oposición, o bien en su mente ya no va a haber más rotación política. Perpetuarse. Esas son mis dudas. Mira, Oye, tú al Gonzalo, respecto planteaste... Rodrigo, disculpame, creo que fui emplazado en este programa. Creo que fui Adelante. emplazado en este programa. No, lo que yo le quiero decir a Gonzalo es que, claro, cuando tú me dices que tú eres patriota, el patriotismo no es nada más, mi estimado amigo, yo sé que tú lo sabes, que el amor sincero a tu país, a sus tradiciones, a su gente. Obviamente, rechazando todo aquello que le hace mal a una sociedad. Eso es patriotismo. A sus Sí, claro. tradiciones, Pero a lo que voy es que... porque Chile no es necesario que esté plasmado en una constitución para que Chile sea un país pluricultural. Si aquí existen muchas culturas en Chile, desde el norte, en el centro, en el sur, más al sur, la cultura chilote, ¿cierto? Entonces la pluriculturalidad existe, que es distinto del nacionalismo, que odia a otras personas, a otros estados, Sí, claro. o aquellos que no son de tu territorio, digamos, de tu espacio territorial. No, desde ese punto de vista, y tú me dices, patriota, sí, obvio. Y lo segundo que te quería decir era que también me suma lo que tú dices. ¿Cómo no voy a querer yo que al presidente Boric le vaya bien? Porque es el presidente de Chile. Si a él le va bien en su gobierno y es un gobierno extraordinario, el país va a estar bien. Si todos estamos viviendo aquí bajo el mismo techo. Exacto, pero aquí quiero ir yo. Quiero ir a una cosa aún más profunda. Quiero que la gente deje de pensar en conceptos y empiece a pensar en personas. Cuando hablamos del bien del país, a veces suena un poco lejano, pero en realidad estamos hablando del bien de mi hijo, de mi hermano, de mi madre, de mi amigo. Estamos hablando de eso. Y ojalá la gente lo pueda entender. Cuando nosotros decimos país, nos referimos a la gente que está aquí, a las personas que están acá. No a un... y en ese sentido, creo que hay que distinguir muy bien el patriotismo del estatismo. Nosotros en ese sentido, y yo comparto contigo, Cristian, la patria como concepto es muy válida, pero ojalá aterrizarla lo más posible para que la gente entienda que cuando estamos hablando de patria también estamos hablando de él, de ella y de todos los que estamos acá. Lo que pasa es que la Obvio, patria se la robó la izquierda al asumirlo como pueblo. Entonces es muy difícil poder aterrizarlo a la persona, a la gente, cuando el concepto de pueblo radica más y te hace miembro y perteneciente a una sociedad más fácilmente que la patria. Entonces tú estás combatiendo, incluso estás combatiendo, al decir patria, estás combatiendo una ideología política o una religión política, lo que hemos hablado ahora último, solamente con una palabra, solamente con una frase. Y ya con eso ya te pueden sacar, o sea, no solo criticar, sino que sacar del espectro simplemente porque no comparten contigo lo que tú estás comentando respecto a que somos un país pluricultural y no plurinacional. Ya de por sí es una visión radical porque no es lo mismo que se tiene que pensar actualmente. Entonces tú eres el radical, no el resto. Pero Entonces, yo no estoy diciendo que no existe el pluriculturalismo, estoy diciendo existe. Claro, y yo lo comparto Existe contigo. la cultura campesina, existe la cultura chilote, existe la cultura mapuche, ¿cierto? Muchas de ellas intercaladas, ¿cierto? Interconectadas, ligadas al mundo rural. Entonces yo no digo que no exista, ojo, no sé si me expliqué mal, Rodrigo. No, si yo comparto lo que tú estás diciendo. Yo lo que digo es que nosotros, por pensar así, ya somos radicales y somos diferentes a lo que está pensando la masa. Entiendo yo qué es lo que piensa la masa, porque sacar un 80% para que se haga eso, digamos. Y respecto a un punto que dijo Gonzalo que me parece súper interesante, que lo dijo al principio de lo que mencionó recientemente. Aquí va a ganar el apruebo o el rechazo respecto de quién haga el mejor marketing.
Es lamentable pensar así, pero es cierto. ¿Y por qué es cierto? Porque nadie se va a dedicar, o muy poco nos vamos a dedicar, a estudiar lo que va a salir, ¿ya? Sino que simplemente se van a dejar guiar por lo que digan las redes sociales, por las ideas ya preconcebidas, ¿cierto?, del proceso. Pero resulta que hace poco fueron los convencionales, un grupo de convencionales al norte, a hacer marketing respecto del proyecto de constitución del borrador, porque ni siquiera está. Entonces fueron a hacer marketing, pues no fueron a modificar nada de lo que ya está establecido como borrador. Y ya hablaron de lo primero, es decir, se dieron cuenta en su discurso o en lo que plasmaron que había muchas cosas que la gente, o sea, recién ahora vinieron a escuchar a la gente y se dieron cuenta que habían varias cosas que deberían haber atenuado o que quedaron inconclusas. Y quiero ser parte, lamentablemente no recuerdo el nombre del constituyente que lo mencionó, pero es cosa de buscar porque salió en el diario, en la tercera creo que lo vi, que decía, frente a la pregunta y al inconveniente de que habían algunos vacíos, dijo, bueno, aprobemos para reformar. Para reformar. Aprobemos para reformar. O sea, si hay que aprobar algo para reformar, ya el discurso te está diciendo que lo que están haciendo está mal. O sea, de partida ya existe un reconocimiento que existe algún producto errado, pero además el marketing no importa, lo que tenemos ya va a ser mejor que lo que hay, pero lo vamos a mejorar. Es decir, te están entregando una llave inglesa, pero que no tiene la rueda para hacerla mover. ¿Por qué entonces tenemos que moverla? Te están haciendo firmar un contrato sin revisarlo. Te están haciendo firmar un contrato de adhesión y ojalá, y te están dorando la píldora, como se dice, para que ojalá no lo leas. Exacto. Y ojo, que mientras no la lean, es mejor para ellos. Sí, claro. ¿Ya? Dicho sea de paso, el señor Matamala, que cree que lee todo y todo lo lee correcto, ¿ah? Y que cree que es la voz autorizada porque simplemente aparece en la televisión, y que estuvo haciendo una columna donde criticó a Axel Kaiser respecto de algo de lo que él señaló correctamente, ¿ya? Hace una lectura sesgada, hace una lectura limitada, solamente para los beneficios. Pero cuando se hace la lectura completa, uno puede directamente darse cuenta de las falacias y la carencia de argumentos que existen en cada una de las expresiones que emiten. Entonces, respecto a lo que tú dices del marketing, es lamentable, pero hay que instar y hay que buscar los momentos, los grupos, los conversatorios, para poder instalar aquellas dudas o aquellos cuestionamientos que uno tenga. De nada sirve que nosotros tres y las personas que nos escuchan, las personas que nos siguen, tengan la misma idea si al momento de ser interpelados no existe la herramienta para poder responder o existe el silencio. Tenemos que tener la voz, yo lo dije la otra vez, tenemos que alzar la voz, tenemos que ser un grupo preparado, instruido, saber responder, no quedarnos callados cuando te digan, bueno, y las diferencias que existen. El ministro Jackson dijo hoy día, antes también existieron muertes. Esa fue su respuesta respecto al atentado de hoy. Antes también existieron muertes. Ese argumento carente, deficitario, del todo falto respeto, es el que nos está gobernando ahora, y si nosotros no tenemos las herramientas ni la preparación para responder, los vamos a seguir escuchando por 20 años más, porque esta Constitución busca la perpetuidad. Ese argumento de Jackson no es mejor que hay un video en YouTube donde dice sangre por sangre, Guatón Byron. Exacto. Básicamente ese es su argumento. Exacto. El lindo argumento para un ministro de Estado, ¿no? No, horrible. Oye, pero mira, a propósito de lo que tú estás diciendo, Rodrigo, de que la convención fue al norte, yo entiendo, y estoy en un 99% seguro, que la campaña política aún no parte legalmente. ¿O me equivoco? No, todavía no parte. Legalmente. Independiente de la opinión que uno pueda tener de aprobar o rechazar, si la convención va al norte, por el tema del marketing, como decía Gonzalo, el Contralor debe haberse pronunciado. Y no lo hizo. Pero sí entiendo que planteó algunas materias que tendrían que hacer la bajada del nuevo proyecto constitucional, si es que se aprueba, ¿verdad? Y estaba planteando una posibilidad de gobernar por decreto. Así es.
Y ahí el señor Elizalde le doy un voto y le dijo, a ver, momentito, bajo ningún respeto, porque eso es una dictadura. Se sumó Matías Walker, entiendo también. No, o sea, no. Olvídense. Además, si no me equivoco, por lo que recuerdo, que hace tiempo hace tiempo que salí de las aulas, y me corregirán mis colegas aquí, el decreto con fuerza de ley tiene que ser dictado en las materias que el Congreso delega. Exacto, O sea, tiene que ser. Claro, porque en el fondo te tiene que despojar, Pegar. el Congreso se tiene que despojar de sus facultades, de una parte de sus facultades, y Exacto. entregar al Ejecutivo. Tiene que hacer en la delegación al Ejecutivo para que éste pueda legislar a través de decretos con fuerza de ley en determinadas materias. Claro. Claro, obvio. Entonces, ¿qué hace el Contralor diciendo eso? Pero el Contralor hace rato que está perdiendo el foco. Dijo que las autoridades administrativas, políticas del país, pueden hacer campaña informativa respecto al plebiscito, pero sin mostrar ninguna opción, simplemente informativa. Y Ya, lo que ahí me estamos, quedo. ¿y qué es lo que estamos viendo por otro lado? ¿Dónde está valga la redundancia, el control del Contralor? Si para eso está. Si no está para Es que hablar y salir a la tele, digamos. Es que ahí me quedo porque yo entiendo que una de las primeras visitas oficiales que tuvo el presidente Boric en La Moneda fue el Contralor cuando el Contralor fue, entre comillas, a rayar la cancha. Pero ¿de qué ha servido si hemos visto los ministros de Estado, el mismo presidente hablando del asunto? Cualquier cosa va a ser mejor que la Constitución de los Cuatro Generales. El gobierno no puede permanecer neutro. Esas son palabras que han salido desde el gobierno. Pero como consecuencia de eso se pronunció el Contralor. Por lo que Claro, recuerdo. lo del Contralor salió hoy día. Claro, pero ahora el Contralor dijo no sé si fueron luces, alternativas, posibilidades, planteó caminos, salidas, ¿verdad? Para que se generara eso. Y fueron los partidos políticos, ojo, tan vilipendiados, que yo creo que deben existir claramente. Y los presidentes de los partidos políticos que eligieron en el momento. El Contralor debería estar en el Congreso ahora. Exacto. Sí, claro. Porque ya la Contraloría en su minuto un fallo de la Corte Suprema le dijo al momento, su jurisprudencia está bien, pero la jurisprudencia máxima de la República de Chile es la de la Corte Suprema. Aquí el tribunal máximo del país es la Corte Suprema. Ella resuelve los problemas, no usted, señor Ley. No fue este Contralor, fue el anterior, creo. Entonces, claro, las instituciones están, pero frente a esto uno dice, oye, pero ¿qué pasa? Exacto. Es que ese es el problema, vos. No encontramos la respuesta al qué pasa, vos, Cristian. Nos quedamos entrampados ahí. Oye, no nos O sea, olvidemos, perdona Gonzalo, se me quedó una declaración en el tintero. La declaración de la ministra de Salud. No sé si la vieron, en redes estuvo circulando cuando dijo que instando a los demás médicos que forman parte, ¿cierto?, de toda la parte administrativa del ministerio, diciendo que si no nos ponemos las pilas, pronto vamos a ver a la gente marchando para reclamar que tengan el derecho de opción, el derecho de optar. Uy, pero qué terrible, weón. O sea, la gente va a tener, la gente va a reclamar poder elegir, weón. Compadre, o sea, esa es la visión que están teniendo en este momento y la que nos están exigiendo a nosotros. Amigos míos, para poder ir cerrando el programa de hoy. Para poder ir cerrando el programa de hoy, que ha estado bastante intenso y, bueno, esperando dar señales de que existe una preocupación seria por los temas contingentes y de futuro de país. Me gustaría poder darle unos minutos a cada uno para poder ir cerrando el círculo, partiendo por ti, Gonzalo. No, nada, hacer un llamado a la gente a que esto es un tema serio, es importante, es una cuestión que va a determinar la vida de aquí a, no sé, puede ser a 30 años, puede ser a 100 años, vaya uno a saber, pero estas peleas no se dan con lógica de barra brava.
este no es un partido de fútbol, esto no es un partido entre el Colo y la U, donde el ganador o el perdedor después se van para la casa, se toman un copete y la semana siguiente van a jugar de nuevo. Esto es serio. Y aquí se está jugando la vida, no solamente de quienes van a votar, sino que también de las generaciones que vienen. Entonces, pongámonos serios y razonemos un poquito, abandonemos un poco la emoción y pongámosle más cabeza al asunto. Ese es mi llamado, estimado. Muy bien, profundo análisis. Cristian, algunas palabras para ir finalizando el día de hoy. Y Rodrigo, nuevamente manifestar mi pesar, ¿verdad?, por la muerte el día de la persona asesinada, ¿verdad?, miembro o que forma parte del pueblo mapuche. Mis condolencias a su familia, mis condolencias al pueblo mapuche. Recalcar a aquellas personas que no viven en la provincia de Arauco o en la región de la Araucanía y que no son parte del pueblo mapuche, que ellos no son enemigos, como tampoco decirle al verdadero pueblo mapuche, no a los terroristas, ni a estos delincuentes, violentistas, ¿verdad?, que tampoco las personas que no pertenecen a su pueblo, a su etnia, ¿verdad?, tampoco son sus enemigos. ¿Ah? Y nada más que eso, Rodrigo, solamente enviar mis condolencias a su familia y al pueblo mapuche en general por lo que pasó hoy día. Cristian, yo para ir cerrando, quiero hacer mención a un asunto breve que ocurrió el día sábado, ¿cierto? Estamos en mayo, el mes del mar, se conmemora, ¿cierto?, dentro de tantas cosas, el combate naval de Iquique, y aquí en una comuna vecina, ¿cierto?, en Valparaíso, viene el presidente de la República, ¿cierto?, y la Armada rinde honores, donde están los héroes de ese momento, de esa gesta heroica. Y lamentablemente por las declaraciones de marinos en retiro, almirante, entiendo que era, se vio opacada una situación que me parece del todo relevante. A Gabriel Boric lo eligió el pueblo, lo eligió la gente que creyó en él. Y cuando Gabriel Boric habla en público, se escucha una pifiadera gigante, monumental. Pifias, vítores pidiéndole la renuncia a 3 meses, 4 meses de haber empezado el gobierno. Tal como dijiste tú recién, Cristian, hace un rato atrás, uno no le puede desear mal a su presidente, el presidente en la cabeza, y desea que esa cabeza guíe bien al país para poder avanzar y que en definitiva, como dijo Gonzalo, todos tengamos un bienestar y el mejor bienestar posible. Entonces es un llamado de atención directo que ojalá el gobierno lo escuche, donde la gente que votó por él por tercera vez que está en la calle, las 2 veces anteriores fueron casi atentados, donde lo persiguieron, le tiraron una piedra, ahora masas lo pifiaron. Y si no hubiese estado la Armada al frente, quizás también habría tenido que vivir una situación donde tenga que salir arrancando. O el gobierno se pone los pantalones, cumple lo que prometió y avanza para que la institucionalidad del país crezca y le dé seguridad a nosotros, a todos nosotros, o este gobierno la va a ir pasando de mal en peor. Y en la constitución que se viene, se apruebe o no, no le va a dar seguridad al gobierno. El gobierno tiene que entender que la nueva constitución no es su programa y tiene que de una vez por todas avanzar y dejar de estar estancado. Porque si no, el pueblo se lo va a cobrar. Ese es el mensaje que quiero dejar. Amigos míos, ha sido un placer compartir el día de hoy con ustedes. Siento que fue un programa bastante provechoso. Lo dejamos a ustedes en sus casas para seguirnos, para poder comentarnos, plantearnos sus inquietudes y, como siempre, darle me gusta, seguirnos, apoyarnos, ¿cierto?, en este proyecto que tenemos. Ha sido un gusto, Gonzalo, ha sido un gusto, Cristian. Saludos a sus familias y que estén muy bien y que tengan una buena semana. Solo preguntarle a Gonzalo lo último. ¿Es partidario de las marchas, mi amigo Gonzalo? Son un derecho, más que partidario o no, entiendo que son un derecho humano y no me opongo a ella en ningún caso.
¿Y qué te Muy puedo bien. decir? Yo estuve en las marchas, no, no lo voy a negar. Y de hecho me parece que las marchas son un buen ejercicio democrático, Cristian. El problema de las marchas es lo que todos sabemos, lo que pasa con la última fila de la marcha, o en este caso con la primera línea. Vaya uno a saber, pues. Pero claro, la marcha, por supuesto que es válida. Bien, sí, obvio. Amigos míos, en honor al Un agrado. tiempo nos despedimos. Que estén muy bien, saludos a sus familias y ya nos estaremos viendo. Cuídense, chao, chao. Cuídense, estimado. Chau, chau.